nosotros creemos que nuestro trabajo está muy, muy bien y de repente pues viene otra persona y muestra su trabajo y pues siempre nos da como esta ansiedad, ¿no? De que decimos, pues nosotros ya practicamos, ya hicimos, pero pues no vemos como los resultados. Pues bueno, obviamente esto va a depender pues del aprendizaje que tenga cada uno y la facilidad, ¿no? Para poner en práctica o como ver reflejado el trabajo de las prácticas, ¿no? Entonces, bueno, comenzando con la curva de aprendizaje, partiríamos, digamos que del punto número uno, porque pues, evidentemente el cero no existe, ya tenemos conocimiento y ya tenemos una vida o un aprendizaje hecho, ¿no? Entonces, el punto número uno sería este proceso en el que nuestro cerebro trata de asimilar el 3D a un plano 2D, pero pues todavía no está como muy acostumbrado, ¿no? Ese sería nuestro primer punto aquí en la curva de aprendizaje de un artista. El punto 2 sería que queremos, digamos que plasmar la realidad, o ya empezamos como a tener esa intención de plasmar la realidad sobre una hoja de papel. Sin embargo, todavía no entendemos bien cómo se comportan las figuras o las formas dentro de un plano 2D, ¿no? De ahí al tercer punto, sería que nuestro dibujo empieza a mejorar o va por un camino donde empieza a mejorar y comenzamos a tener ese entendimiento ya cómo se comportan las figuras 3D que vemos en nuestra vida diaria a un plano 2D. Aquí sobre todo empezamos con lo que serían las proporciones. En el caso, por ejemplo, de un cuerpo humano, empezaríamos a entender cómo funcionan las proporciones del cuerpo y cómo se ajustan en un plano, ¿no? Entre el punto 3 y el 4 vemos que aquí tenemos como que la curva más alta o el aprendizaje más alto, ¿no? Que es donde ya empezamos a tener este conocimiento sobre o este entendimiento de las formas. Entonces empezamos a traducir, digamos que de manera metódica, pues cómo se traduce la realidad sobre el papel, ¿no? O sea, empezamos a tener nociones sobre planos, sobre formas, sobre proporciones, y pues de poco a poco con la práctica vamos subiendo, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver, evidentemente, pues el mayor avance que tengamos de nuestros estudios. De la plano 4 al 5, normalmente ya entraríamos en el 5 y 6 a lo que sería como una interpretación, ¿no? En este proceso, pues ya tenemos como estas nociones básicas del dibujo y comenzamos a copiar, entre muchas comillas, ya lo que sería la realidad. Eh, pero sobre todo en estos últimos puntos, lo que hacemos o lo que buscamos es comenzar a inyectar decisiones propias, ¿no? En nuestros dibujos o en nuestras representaciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues digamos que en esta parte de las decisiones ya tendríamos un completo entendimiento sobre pues figura, forma, comenzaríamos a aplicar muy bien lo que serían los entendimientos de la luz, saber cómo son los rebotes de la luz, cómo se comporta sobre los objetos. También aquí podemos empezar a tomar decisiones sobre las variaciones de forma, igual como lo que habíamos visto la última vez, sobre cómo se modifican las estructuras humanas para dar como diferentes estilos más cartoon o más anime o más realistas. Entonces sería como empezar a jugar con esas proporciones, ¿no? Y ya por último, lo que sería como nuestro punto 6, tiene que ver más con una etapa de expresión. Es decir, pues ya igual, ¿no? Tenemos estas nociones de la figura y la forma, solo que en este punto lo que comenzaríamos a enfocarnos es a partir de imágenes crear historias y por lo que obviamente entraríamos a un mundo de la narrativa. Bueno, en este mundo de la narrativa, pues igual, ¿no? Empezaríamos a originar con solo pocos elementos, grandes historias o cosas que nos den a entender que hay una historia más allá de solo una ilustración bonita. Bueno, también a partir de ese punto vemos que la flecha continúa y es porque pues sabemos que el camino de artista pues sigue, o sea, nunca va a parar, ¿no? Siempre vamos a aprender nuevas cosas y siempre vamos a buscar nuevas alternativas o eso es lo que se espera. Y bueno, por último, igual en esta curva de aprendizaje me gustaría darles como una frase de Jean Fraisse que dice, no queremos hacer cosas bonitas, sino cosas bonitas que tengan sentido. Y esto, pues bueno, ya como diseñadores podemos entenderlo muy bien, ¿no? O sea, no solo basta que las cosas que hagamos o dibujemos sean bien estéticamente bonitas y perfectas, sino que tiene que tener un sentido. Bueno, igual, como repito, pues esta curva de aprendizaje varía de pues, el tiempo que le demos de práctica y pues nuestras habilidades o nuestros puntos fuertes que tengamos a la hora de plasmar. Y bueno, ahora sí, ya entrando con el tema, sería, ay, ahí está. Sería comenzar con el mundo del volumen. ¿A qué nos referimos con el mundo del volumen? Con los thumbnails estuvimos viendo, digamos que dibujar a partir de una silueta, ¿no? Y normalmente lo que hacemos de manera consciente o inconsciente es que cuando dibujamos, comenzamos dibujando lo que sería la silueta del objeto que estemos dibujando. Pues, pero muchas veces no nos planteamos o nos quedamos a pensar, pues, realmente qué volumen tiene esa silueta. Entonces, aquí lo que buscamos en este mundo del volumen sería empezar a cambiar esas nociones de solo un plano a comenzar a tener en cuenta pues un volumen, ¿no? En este caso pues el árbol sabemos que pese a que la silueta es así, realmente por dentro, aunque no sea un plano 3D, sabemos que tiene este volumen, ¿no? Y también aquí entraremos a lo que sería el punto de vista del objeto.
o pues en perspectiva, pues dónde estamos colocados, ¿no? Entonces sabemos que si vemos directamente, bueno, digamos que al nivel de los ojos, quedaría una línea. Si empezamos a subir, vemos que esta línea se comienza a hacer una circunferencia delgada y conforme más vayamos subiendo, se va a ir ampliando esta silueta, ¿no? Lo vemos aquí muy bien. Y al contrario, ¿no? O sea, si empezamos a bajar, vemos que esta circunferencia se empieza a hacer, sí, empieza a abrir de poco a poco hasta que pues obviamente uno de los planos más bajos va a ser aún más grande. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta. Y bueno, aquí ya entraríamos a lo que sería el tema de la perspectiva, que pues obviamente aquí no me voy a tener mucho porque ya estoy segura que la han visto en muchas clases. Entonces comenzaríamos a, digamos que estudiar o tener muy en cuenta o muy presente lo que sería la línea de horizonte y los puntos de fuga, ¿no? Si es un punto de fuga, 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga, incluso pues podemos llegar a trabajar con 50 puntos de fuga, aunque pues lo hagamos de manera consciente o no. Eh, Obviamente de la cantidad de objetos que se encuentren, ¿no? Y cómo se van a posicionar. Igual, ¿no? Repito, aquí va a depender mucho de tener en cuenta dónde estamos parados. Incluso, pues, como vemos en estos ejemplos, normalmente cuando salimos como de estos moldes básicos que nos enseñan, pues vamos a tener resultados aún más interesantes para nuestras ilustraciones o nuestras composiciones. Y bueno, teniendo en cuenta esto, entraríamos a lo que sería el mundo de la forma. En este mundo de la forma, pues tenemos como tema central la composición. ¿Y para qué nos sirve esta composición o por qué se hace? Bueno, principalmente la composición lo que nos va a explicar es el por qué las cosas se llegan a ver bien o no. Ya sabemos que pues es recomendable siempre, pues si tenemos alguna tarde libre o demás, ver videos o estudiar pues cuestiones de composición, ¿no? O sea, siempre viene bien tener estos conceptos presentes. Y pues como sabemos, ¿no? Tenemos las clásicas formas de C, las secciones áureas, bueno, espiral o sección áurea. Tenemos nuestra ley de tercios, utilizar diagonales, los balances, las formas piramidales, las formas circulares y pues todo este tipo de composiciones que poco a poco nos van enseñando, ¿no? O vamos aprendiendo nosotros por nuestra cuenta. Pero aquí yo lo que me gustaría dar sobre todo un hincapié sería que estas leyes de composición no están hechas solamente para ser memorizadas, sino más bien lo que tratamos o lo que deberíamos buscar, más allá de aprendérnoslas, sería ver el por qué funcionan y por qué estas leyes se deben de entender y no aprender. Principalmente, esto lo vamos a ver mucho en la naturaleza, ¿no? Estos principios o lo que tienen en común todas estas composiciones o estas reglas de composición van a ser que tienen movimiento y tienen equilibrio. Y principalmente esto lo vamos a ver en la naturaleza, ¿no? O sea, tenemos equilibrios y tenemos movimientos. Igual, aquí empezaremos a ver pues lo que serían como los puntos de fuga, las líneas de horizonte y vemos que todo, o en la naturaleza siempre va a haber mucho movimiento, ¿no? Tanto de estas rocas que nos van a dar estas intenciones que van a ir hacia el horizonte, igual incluso las propias nubes van a ir hacia el horizonte y otras composiciones que son más armónicas o más como con más flujo de movimiento, como podrían ser estas montañas, ¿no? Que realmente no hay líneas rectas, sino todos son puras curvas que van bajando y van haciendo una insinuación incluso como de una Z. Bueno, eso por una parte sería el movimiento. Y también el balance, que pues sabemos que si tenemos una caja va a estar muy balanceada, pero al mismo tiempo va a ser muy pesado o va a ser muy recto, ¿no? Entonces tenemos que aprender a jugar con más formas, como podría ser aquí, ¿no? O sea, esta figura sabemos que está desbalanceada, porque si lo vemos como si fuera una piedra gigantesca y una persona abajo, sabemos que al final de cuentas, al ser inclinada hacia este lado, pues se le va a quedar encima de la persona, ¿no? En cambio, si empezamos a poner elementos que sostengan esto, va a empezar a haber un equilibrio. Y pues si agregamos, por ejemplo, aquí una persona, pues ya, ¿no? Tenemos una composición. Bueno, igual, para este tipo de composiciones, los que nos sirven mucho, siguiendo pues este movimiento y estos bloques de composición, es que las imágenes no son fijas, ¿no? O sea, lo que buscamos con la imagen, igual lo que les mencionaba la vez pasada con los personajes, queremos que nuestro espectador se dirija su ojo hacia ciertas cosas o haga un recorrido por la imagen, ¿no? En este caso, pues sabemos que esta imagen, por la forma en la que están las estructuras, viene por, o sea, bueno, la insinuación es hacia abajo, esta composición, ¿no? Nos indica que nuestra mirada vaya hacia abajo y también tenemos aquí varios elementos como sería esa estatua, esta lámpara o este conjunto, ¿no? De los caballos con la carreta, que nos van a hacer que no todo sea como que la vista hacia abajo, sino que tengamos diferentes puntos donde vayamos recorriendo. Y pues obviamente la composición no termina aquí, sino que va a bajar y va a continuar. Y eso lo sabemos sobre todo por estas sombras, ¿no? O sea, la insinuación de las sombras que se dirigen hacia abajo, pero más hacia la derecha. Y pues tendríamos como este recorrido completo de la imagen. Eso es lo que buscamos siempre que compongamos alguna imagen o algo de este estilo, sobre todo en escenarios. Y bueno, ya teniendo en cuenta esto, ahora sí pasaríamos con este tipo de grisallas o perspectivas,
que es lo que pues normalmente es lo que vemos en concept art, ¿no? Entonces, estas grisañas y perspectivas las vamos a trabajar con la profundidad, como vemos aquí. Igual, para esto hay una cuestión muy interesante que se llama la perspectiva cromática. Y este se utiliza mucho en pintura, es por eso que funcionan estas imágenes. Entonces, ¿qué nos quiere decir la perspectiva cromática? Principalmente lo que nos va a dar es peso y contraste, ya con los grises y con estos medios tonos, ¿no? Que tenemos. En pintura, esta perspectiva cromática se utiliza, y sobre todo si van a algún museo, la próxima vez que vayan, fíjense bien, normalmente lo que se hace en pintura es que los tonos rojos vienen casi siempre en los primeros planos, mientras que los colores, digamos que, bueno, más bien, los colores cálidos siempre están en los primeros planos, mientras que los colores más fríos están en los últimos planos. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, si una pintura es de un paisaje, pues los tonos fríos serían como una montaña o incluso el cielo, entonces van a estar hasta el fondo, mientras que los colores cálidos, que podrían ser tal vez una persona sentada tomando el sol, pues van a estar enfrente, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, principalmente porque los tonos cálidos o los rojos siempre van a tener una longitud de onda más alta que los tonos fríos, ¿no? Y pues esto igual se aplica con lo que serían en grisallas, aunque no tengamos aquí tonos cálidos, pero pues al final de cuentas los tonos más oscuros o los que tengan más saturación van a estar enfrente, mientras que los colores que estén más opacos o menos saturados van a estar en el fondo. Y así explicamos pues, por qué es que funciona y por qué podemos entender que hay un volumen aunque es un plano. Y bueno, igual aquí es importante recordarles que dentro de estas composiciones de concept, trabajamos, bueno, incluso por acá, podemos ver que trabajamos igual en siluetas, ¿no? O sea, al igual que los thumbnails, podemos ir trabajando, digamos que pintando un fondo gris y de ahí ir empezar a agregar elementos y ir empezando a agregar planos. Realmente igual no es como pensarlo tanto, sino simplemente ya teniendo muy interiorizadas las leyes de composición, sería empezar a agregar elementos conforme vayamos viendo que se necesita, ¿no? Incluso si ya tenemos como que muy definido que necesitamos hacer una escena que contenga un barco, pues ya podemos ir haciendo diferentes thumbnails o miniaturas de diferentes posiciones de vista de un barco o composiciones de un barco con una persona o sin una persona o con piratas o sin piratas. Sería como estaríamos trabajando. Igual aquí es importante, una cosa que se llaman las claves tonales, que en la siguiente pues vamos a ver. Eh, para eso tenemos que entender también cómo funcionan las luces y las sombras, tanto cómo reflejan en los objetos como aquí, y entender que no siempre es como seguir la misma ley, porque muchas veces en concept art, después de varios trabajos, empezamos a replicar la misma técnica, ¿no? Poner un fondo gris claro y empezar a pintar negro sobre ese. Aunque no siempre funciona así. Hay veces que necesitamos por ejemplo, una noche y pues obviamente el fondo no va a ser claro, va a ser un tono más oscuro y vamos a tener que ir haciendo los tonos hacia adelante. Igual, pues lo importante va a ser aquí ir fusionando o combinando estos tonos de grises, ¿no? O sea, si aquí tenemos, por ejemplo, un fondo que es claro, vamos oscureciéndola hasta tener estos elementos que son más oscuros, pero no es tan así como cortante, ¿no? O sea, incluso aquí vemos que la luz, pues va a ser un tono incluso más claro que lo que tenemos acá, ¿no? En algunos casos. Incluso aquí, pues aquí tenemos un gris, luego se va a interponer un plano blanco, luego otro gris, luego otro más oscuro y luego aquí de nuevo otro gris claro, ¿no? Entonces, es ir como jugando con todos estos tonos de grises e ir viendo cómo se va a ir componiendo. Igual es importante, y ya si tienen algún momento libre en la tarde o en la semana, pues que se pongan a estudiar un poco como lo que serían los pesos y los contrapesos, ¿no? Dentro de una imagen, incluso estas líneas que rompen. Sobre todo, así como tip que les puedo dar, algo que funciona muy bien en composición es que si tenemos una diagonal que baja o que corta, digamos que la imagen en, pues de eso, ¿no? Una diagonal, tratar de equilibrar con otra diagonal que vaya en contra. Es decir, por ejemplo, si aquí tenemos esta insinuación, vamos a cortar con esto. Y para que no sea como solo una X, igual tenemos una vertical aquí, ¿no? Que sería esta estructura. Entonces, como les mencionaba, más allá de entender o copiar tal cual una composición o una regla de composición, es entender e ir jugando con estos contrapesos o como romper estas diagonales, ¿no? En ciertos momentos para que pues se vea bien la imagen. Y bueno, lo que les mencionaba, las claves tonales. Eso es importante igual para no saturar como que una imagen de puro blanco, puro gris o puro negro, sino que llevar un balance dentro de la propia imagen. Existen varios tipos de claves tonales, como podrían ser la alta clara, alta oscura, media oscura, baja clara y baja oscura, ¿no? Como vemos aquí van a ser por proporciones. En algunos estudios o algunos ilustradores lo que buscan siempre es como que ya tienen reglas muy establecidas, ¿no? Que, por ejemplo, vayas a utilizar un 60% de negro, un 20% de blanco y un 30% de otro color, ¿no?
Pero pues igual aquí es como tratar de balancear, de que no tengamos un color tan, como, más bien, como que todos los colores tengan la misma proporción, sino que ir variando en, como si tenemos mucho blanco, ir bajando de poco a poco hasta que tengamos una mancha pequeña de negro. O ir así con estos, ¿no? Igual es interesante que de repente lo chequen, porque esto va a enriquecer muchísimo el trabajo final o cómo se va a ver el trabajo al final, ¿no? Ya cuando lo pasemos a color, porque no va a tener como matices más saturados de un color o de otro. Y bueno, ahora pasaríamos a lo que sería el trabajo del workflow o el flujo de trabajo dentro del concepto. Pero antes de esto, pues igual, no sé si ahorita me fui muy rápido, si se quedó algo como ahí entre medio o que tengan dudas. No, todo claro. Ok, No, todo bien, gracias. muy bien, muy bien. Igual recuerden que me pueden interrumpir si de repente surge alguna duda. Bueno, pues aquí lo que sería el flujo de trabajo sería esto, ¿no? Podemos partir de varios, digamos que puntos, ¿no? Si ya tenemos algo muy, muy claro, podemos comenzar haciendo un mood board o un tablero donde digamos, yo quiero dibujar un paisaje donde tenga elementos vikingos, ¿no? Entonces aquí podríamos empezar a buscar pues quiénes sean los vikingos, pues qué elementos tenía como su entorno, qué tipo de ambientaciones habían, digamos que en Europa durante esa época, cómo era, digamos que las montañas o los altiplanos donde ellos vivían y demás. Podemos seguir haciendo pues nuestro mood board con esas ideas, ¿no? O con incluso imágenes de internet, porque sabemos que pues muchas veces la ficción con el tema de los vikingos pues sobrepasa lo que realmente o históricamente era, ¿no? Entonces, podemos partir del mood board y después con un sistema de thumbnails empezar a hacer composiciones a partir de siluetas de grisallas, ¿no? Bueno, de grises. Eso, digamos que estos dos puntos serían como opcionales, pero recomendables, si ya tenemos una idea clara. En este caso, pues esta persona o este ilustrador no hace ninguno de los dos, o sea, no hace ni un moodboard ni una silueta, sino más bien aquí esta persona comienza directamente con diferentes tipos de dibujo, ¿no? O de sus bocetos. Entonces tiene como, supongo que muy claro que él quería hacer como alguna estructura así, y a partir de ahí empezó a hacer variaciones. Al final se quedó con esa estructura y aquí es donde empieza un, digamos que ya en dibujo, pues la fase de color base, ¿no? O sea, empezaría a pintar sus colores. Vemos que aquí tiene igual, trabaja con algún pincel de textura y comienza a aplicar, digamos, como en figuras o en elementos, ¿no? El dibujo. Comienza con la base de color y de poco a poco va agregando un volumen de luces y sombras, ¿no? Empieza a agregar aquí algunos elementos, igual un poquito como lo que serían las siluetas, pues vemos que esto no está muy definido, pero ya te empieza a dar unas ideas de otras construcciones, o de aquí que hay una calavera, o que hay un puente, o que hay algo, ¿no? Una puerta, o te empieza a insinuar solo con pocas manchas. Después de esto, comienza a definir lo que serían los colores, agregar algunos detalles, algunos efectos, como aquí podrían ser las luces, y por último, pues empieza a verificar el trabajo y si hay algún cambio que necesita hacer, pues lo hace. En este caso podemos ver que con esta línea de trabajo él empieza a agregar elementos y sin embargo aquí como, o sea, ya aquí se ve bien la imagen, ¿no? Pero seguramente esta persona o le encargaron o él decidió meter a una persona y sabía que si metía a esta persona aquí, pues esto ya iba a estar muy recargado sobre este lado, ¿no? Entonces, quiero pensar que al meter este elemento decidió cambiar este farol o esta como antorcha que tenía aquí, la pasó del otro lado para equilibrar. Y pues obviamente aquí es importante, ya que tengamos nuestro trabajo, saber que pese a que ya tenemos un trabajo avanzado, no siempre necesita quedar ya así tal cual. O sea, siempre podemos hacer modificaciones si lo vemos pertinente. Bueno, más o menos así sería nuestro flujo de trabajo. Igual, creo que primera, segunda clase, algo así, mencionamos lo que era el color script, que principalmente nos va a servir para las ambientaciones y para llevar como un flujo de trabajo que sea como todo, que todo coincida en nuestro flujo de trabajo o nuestro proyecto. ¿Para qué nos van a servir estas ambientaciones o estos color script? Pues bueno, principalmente nos pueden dar una insinuación de, por ejemplo, la época del año, la hora del día en la que nos encontremos, sobre todo pues un tema de emociones, que es lo que principalmente se busca, y por ejemplo, ¿no? Lo que sería nuestro carácter de nuestros personajes o el personaje y su estilo que tiene, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues no es lo mismo meter a un héroe en esta ventana que a un villano en esta, ¿no? O sea, podrían funcionar perfectamente. O incluso una situación donde es muy triste, pues obviamente no vas a poner una escena así, a diferencia de que, por ejemplo, uno de los personajes importantes se murió, o cosas de ese estilo. Entonces, para eso nos sirve ir explorando. Y muchas veces igual tenemos, repito, ¿no? Como esta tendencia a repetir lo que nosotros ya conocemos y sabemos que funciona.
Entonces, practicar con Color Script nos va a ayudar a tener como una mayor exploración del mundo o de estas variaciones de un mundo, ¿no? Que como vemos con dos elementos, que serían como estas dos rocas y esta montañita, podemos tener muchas variaciones de entornos o incluso escenarios. Y bueno, eso es lo que buscamos principalmente con el Color Script. Bueno, y ya con esto, digamos que sería como de manera muy global lo que sería el concepto de escenarios. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos que hice, igual como para mostrarles algunos procesos que yo sigo o mi flujo de trabajo al hacer escenarios. Bueno, el primer ejemplo sería este. Aquí era hacer una serie de 5 ilustraciones sobre un poema que me gustara. En este caso, pues es uno de Francisco de Terrazas, que es del siglo de oro español, que se llama Dejar las hebras de oro ensortijado que el ánima me tiene enlazada. En resumen, la historia era de una chica muy guapa. Bueno, una persona estaba diciendo o describiendo a una chica muy guapa, haciendo connotaciones que, no sé, sus ojos parecían un sol y demás, ¿no? Cosas naturales. Pero pues al final de cuentas, esta chica realmente, por fuera era muy bella, pero por dentro no tanto. Y bueno, yo partí de uno de los fragmentos que justamente hablaba como de cosas muy naturales o asemejando su belleza con la naturaleza. Y pues empecé a hacer mi mood board, ¿no? O sea, quería que fuera una chica con el cabello dorado, que tuviera telas muy vaporosas, que hubiera elementos tal vez como de agua, ya sea pues un río o un mar. Elementos vegetales, tal vez algunas montañas. También parte de la historia, conforme fui leyendo el poema, pues comencé a como a notar que pues seguramente esta chica era algún tipo de noble o demás. Entonces pues dije, pues voy a agregar un castillo. Y pues ciertos elementos, ¿no? Incluso un sombrero, empecé a tener como ideas que fueron surgiendo al momento de leerlo. Una vez teniendo esto, pues pasé en este caso, pues a hacer como un boceto, digamos que base, como para entender qué quería, y termino haciendo eso. Que se ve muy feo ahorita, pero pues calma. Entonces sabía que iba a ser más o menos así mi composición, ¿no? Una vez ya entendida o haciendo varios como ejemplos, decidí pasar a lo que serían las claves, a ver cómo iba a componer esto, ¿no? O sea, dije, voy a partir de un fondo muy claro y de poco a poco pues se va a ir haciendo hacia adelante, ¿no? Para tener esas nociones de perspectiva. Igual aquí empecé a jugar, digamos, con lo que sería un poco de la silueta o de los thumbnails y pues esto se empezó a detallar de esta manera. Más o menos, porque obviamente ese archivo, pues por ahí perdí algunas capas y tuve que recrearlas. Entonces, bueno, más o menos así fue el estilo o el tipo de arte que yo quería llegar a representar. Partiendo de esto, pues igual hice exploraciones, como les mencionaba, no siempre tiene que ser este estilo, de que partes de un fondo gris claro y vas oscureciéndolo, sino más bien, en todo caso de que este escenario fuera la noche, pues sería algo así, ¿no? O sea, el tono del cielo más oscuro y poco a poco con alguna luz directa o indirecta sería ir iluminando lo que está en primer plano. Una vez teniendo esto, pues más o menos yo traté de darle como una composición, que aquí no quedó tan bien, ahorita ya a día de hoy pues lo corregiría algunas partes, pero más o menos como para irme guiando quería que el recorrido visual fuera esto, ¿no? Que realmente la sección áurea fuera envolviendo nuestros elementos y fueran pasando por nuestros puntos claves, ¿no? Que sería el castillo, esta persona y estas montañas. Igual jugando un poco con lo que sería o lo que alguien llama pues la ley de la miel, que bueno, en esencia la ley de la miel sería representar las cosas o darle un sentido o una emoción a partir de cómo se ve, ¿no? En el caso de la miel, pues sabemos que la miel es dulce y cómo cae la miel. Pues en ondas suaves normalmente es como muy circular el movimiento, no tiene pues obviamente nada puntiagudo y al final es tiene colores claros, ¿no? O sea, es como que todas estas connotaciones nos empiezan a dar como esta como idea de que es algo dulce, algo suave. En cambio, pues si vemos, no sé, una tachuela en el piso, pues sabemos que va a ser peligroso porque tiene una punta afilada y nos podemos hacer daño. Y pues entonces cuando lo representemos dentro de una imagen, sabemos que las puntas normalmente, e incluso lo vemos mucho en Disney, formas puntiagudas normalmente nos remiten mucho a los villanos o como a la maldad o como a elementos que son peligrosos o dañinos, ¿no? Entonces más o menos quise hacer eso, pero con estas puntas, como para dar a entender este carácter que tenía esta chica. Bueno, partiendo de esto, comencé a definir ya lo que sería la parte de las grisallas. Obviamente este fue un plan anterior de la composición que quería. Aquí las grisallas, pues tanto con los planos o siluetas como se los mostré la vez anterior con los thumbnails, fui definiéndolo y como podemos ver aquí igual empecé a utilizar muchos pinceles de texturas para ir haciendo estas insinuaciones, ¿no? Incluso las flores o como campo de flores, las cordilleras, las montañas, elementos de bosque y demás.
Obviamente yo aquí cuando lo empecé a checar, pues sentí como que estaba raro o estaba descompensado, entonces al final fui corrigiéndolo hasta que quedó este plano, ¿no? Ya bien corregido. Bueno, ok. Ahorita os voy a mostrar esto. Entonces déjenme eliminarlo. Lo tengo aquí. Ajá. Un momento, ahorita os voy a enseñar esto. Ahí está. Ok, una vez ya teniendo esta grisalla ya bien elaborada o que yo ya consideraba que ya estaba bien trabajada, comencé a aplicar lo que serían los colores, partiendo de un tono base, que en este caso fue como pintar todo de este tono verde casi llegando a sepia, agregando otros elementos de color, como serían los tonos azules, y de poco a poco ya fui definiendo, tanto con pinceles como por selecciones, ya fui corrigiendo los colores, ¿no? Entonces fui arreglando pues lo que sería como este pasto, las flores, el personaje con sus diferentes valores, incluso el cielo, ¿no? Y el agua, bueno, el río que desemboca como en un mar o en algo así. Y bueno, igual la vez pasada les prometí que les iba a enseñar ya como con más calma y detalle, pues cómo se hacía este tipo de coloreados rápidos, ¿no? Que sobre todo en concept art, como queremos resultados que sean muy rápidos o muchas ideas muy rápido, pues se utiliza este tipo de efectos. Entonces, aquí vamos a partir de la grisalla. Una vez teniendo nuestra grisalla, la duplicamos, nuestra capa, y vamos a utilizar lo que sería el control M o la selección de curvas, que igual lo podemos sacar por acá abajo. Ajá, aquí en curvas. Por ejemplo, podemos crear nuestra capa. Solo que, bueno, a diferencia de seleccionarlo desde abajo, aquí nos va a crear un nuevo layer. Si nosotros presionamos solamente control M, vamos a trabajar encima de esta capa. Bueno, entonces, nos vamos a pasar a lo que son los canales, ¿no? El RGB lo que nos va a dar es el ajuste de valores. Podemos hacer más clara nuestra imagen o más oscura. Bueno, o más contrastada, mejor dicho. Aquí podemos ir modificando, pues, nuestros grises. En este caso yo considero que pues está ahí más o menos bien. Aquí. Ajá. Ahí está. Vamos solo a oscurecer un poquito más por acá. Vamos a dar esto y ok. Luego, en el canal vamos a abrir esta pestaña y nos vamos a ir hacia los canales, bueno, al canal rojo. Aquí empezamos a jugar, entonces yo voy a empezar a mover por aquí para empezar a dar ciertos matices. Me gusta esto, ¿cómo se ve? Del rojo pasamos al verde y igual empezamos a jugar. Aquí pues realmente es de libre exploración, es para que ustedes vayan como entendiendo cómo funciona o qué les gustaría, ¿no? Como igual, regresamos un poquito a lo de los color script, a ver qué tonos o qué tonalidades vamos a utilizar para nuestra escena, de acuerdo pues, a lo que nos soliciten, a lo que necesitemos mostrar. Pasamos a las azules, vamos a corregir por aquí algunos tonos. Vamos a dejar esto por ahí. Bueno, aquí ya digamos que tendremos como este tono base o este primer tono que encontramos. Igual podemos realizar otra capa encima para hacer una nueva exploración. Y bueno, por ejemplo, aquí ya la activé y como está con la capa de luminosidad, vemos que ya me da este efecto, ¿no? Ya no tan contrastado. Vamos a copiar esto. Si ustedes utilizan el control M con la capa de luminosidad, realmente van a ver que casi no varía, o más bien solo varía como igual, ¿no? En los tonos de grises. Para quitar eso, pues tendríamos que poner nuestra capa normal. ¿Sí? Ahí. De nuevo, ¿no? Podemos hacer otra prueba de rojos, verdes. Aquí vamos jugando con esto. Azules. No quiere ser demasiado saturado. Podemos regresarnos igual a alguna capa si no nos gusta. Tratar de acomodar esto. Ok, entonces, por ejemplo, yo ya tengo estas dos variaciones, ¿no? Puede que me guste el cielo de y tal vez me gusta cómo se ve por debajo. Entonces, lo que podemos llegar a hacer es igual, ¿no? Buscar alguna cosa que fusione las capas. Alguno de estos modos de color. O directamente, bueno, por ejemplo, yo voy a dejar no, ¿cuál dejamos? Voy a dejar este. Ahí cambia tanto, me da estos tonos rosas. Vamos a copiar. Ok, para esto podemos hacer dos cosas. Por ejemplo, voy a dejar este normal. Si nos gusta el cielo y esto no, podemos con una brocha, por ejemplo esta, podemos ir borrando de poco a poco pues algunos elementos que queramos rescatar. Por ejemplo esto. Podemos empezar a borrar. Podemos dejar incluso algunas zonas del color que queramos.
Ya tendremos como esta intención, ¿no? E incluso, pues, como les mencionaba, podemos cambiar esto a algún otro tono y poder ir bajándole. A ver, vamos a dejar esto. No, vamos a dejarlo aquí. Podemos ir jugando igual con la que serían las opacidades. A ver, que sea muy gris. Vamos a dejarlo por ahí. Activar esto. Vamos a dejar algo así. Esa sería una manera, ¿no? Obviamente ya con calma y con una buena planificación podemos empezar a probar diferentes como estilos o diferentes cosas que queramos ir explorando. Igual con Control E, recuerden que pueden ir fusionando capas. Vamos a dejar esto así. De aquí ya digamos que el siguiente paso sería manualmente o por selecciones ir ajustando, ¿no? Si queremos, por ejemplo, que el vestido de esta chica, que ya lo tengo yo aquí en capas, podemos irlo seleccionando con la pluma o con el lazo. Digamos que aquí hice varias selecciones y, por ejemplo, aquí tengo el vestido de la chica, ¿no? Entonces, yo puedo tomar con control y clic sobre la capa, selecciono esto. Bueno, sí pueden seleccionarlo, ya si lo tienen divididos como yo en diferentes capas, pues ya solo lo trabajan directamente sobre la capa. Entonces, selecciono el vestido, control M, y aquí puedo volver a ajustar, ¿no? Los valores. Y de nuevo aquí, si notan, no se va a ver bien porque pues justo lo tengo en iluminación y no en capa normal. Ahí está. ¡Ay! ¿What? Se cerró. A ver. Ahí está. ¿Volví? Sí, la imagen no. A ver, listo. Ok. Tengo mi capa de vestido. Entonces, control M. Control M y empezamos a modificar aquí de nuevo. Rojos, verdes, azules. Vamos a dejarlo así. Ok. Igual, ¿no? Podemos incluso con control U, recuerden que abran este tono o saturación y desde aquí ir variando los tonos, ¿no? Si no quieren que sea este tono, pero les gusta cómo suben las sombras o las luces, pueden ir ajustando esto. Ajá, vamos a darle OK. Podemos hacer otra capa de este mismo y volver a modificar, ¿no? Algún tono que nos gusta, nos interesa para sacar nuevos colores de por medio. Supongamos que, aunque sea muy exagerado, sea algo así. Ok. Y como vemos ya esto ya es un dibujo muy rápido igual. Pueden ir seleccionando o directamente ya cuando terminen esto o este proceso pueden con sus diferentes pinceles manualmente ir pintando cada zona, ya sea con modificadores o... ¿cómo son esas cosas? Sí, como los ajustes de las capas. Pueden ir pintando encima y ir corrigiendo algunos detalles o algunas cosas dentro de esta pintura. Pero ya como de manera general ya tienen un dibujo relativamente coloreado y pues como listo para presentar. Ahora, otra técnica que les quería mostrar sobre cómo pintar, más allá de, pues, con esta herramienta de modificación de curvas, es una vez que tienen la grisalla, se pueden venir aquí a lo que sería la selección. Y aquí hay una herramienta muy interesante que es la gama de colores. Al darle clic, nos va a salir este panel. Este panel lo que nos va a servir es, tenemos un goterito, como pueden ver, y este goterito a la hora de seleccionar un tono, nos va, digamos que a marcar dentro de nuestra imagen todos los tonos que son de este gris, ¿no? Igual aquí pueden ir modificando lo que sería la tolerancia para que acepte como ese mismo tono. Por ejemplo, si yo pusiera solo la tolerancia al 0, solo este tono de gris, cualquier lugar que tenga la imagen de este tono, pues me lo va a seleccionar, pero solamente ese tono en específico. Si ampliamos nuestra tolerancia, obviamente va a ir seleccionando pues como estas variaciones más cercanas al tono. Esto aplica tanto con grises como con color. Realmente va a funcionar de maneras muy similares. Entonces yo, por ejemplo, para la ilustración final que hice, si notan aquí hay como algunos tonos rosas que se aplican igual, ¿no? En estas, por ejemplo, flores y algunos pequeños elementos, pero no en todo. Eso se logró ya que yo utilicé esto, selección, gama de color, y seleccioné más o menos como este gris. Igual ven que aquí ya me hace la selección. Le doy OK y automáticamente me lo va a seleccionar estos tonos, ¿no? Aquí yo lo que hago es o bien duplicar con control J esta selección y o directamente sobre la grisalla puedo trabajar, ¿no? En este caso yo copié, hice una copia de la selección, control M y comencé a pintar.
Entonces, por ejemplo, vamos a darle algún tono rojo, que son esos rosas que utilicé como en el fondo. Digamos que solo vamos a dejar esto, ¿no? Le damos OK, ya vemos que tenemos este tono. Nos regresamos, lo mismo. Selección, gama de color, y vamos a seleccionar ese siguiente gris. OK. Igual, aquí como detalle, pueden realizar una capa encima, Alt y clic, para, digamos que solo pintar encima de lo que tenemos seleccionado. Y con alguna brocha, en este caso yo voy a seguir utilizando esta que es difusa, puedo comenzar a elegir algún tono y pintar por encima. Ay, ¿por qué no me deja? Ah, estaba aquí. OK. Ajá. Puedo empezar a pintar. Obviamente, como está en normal la capa, pues va a ser todo muy rígido. Pero si yo me vengo a las capas y modifico esto, puedo empezar a ajustar, ¿no? Incluso vamos a dejar este tono. Está muy saturado, podemos bajar la opacidad para que esté menos saturado y se empiece a fusionar. ¿Sí? Aquí ya tenemos otro tono y volvemos, ¿no? Selección, gama de color, seleccionamos por último esta última capa. Y vamos a aplicar, no sé, ahora otra técnica que sería como el Control Delete. Ah, bueno, aquí lo tengo en gris. Seleccionamos un color. Vamos a seleccionar un azul más oscuro. Ahora sí, Control Delete. Ah, no, perdón. Alt Delete para pintar. En automático la selección. Y bueno, podemos seleccionar o dar clic en Control U. Podemos ir haciendo variaciones del tono, de la saturación y de la luminosidad. Podemos ir aquí ajustando. ¿Okay? Así como de manera muy práctica, pues sería como otra manera en la que vamos pintando. Igual ven que pese a que nos enfocamos en el cielo, podemos empezar a pintar elementos que están externos. Y bueno, ya saben que con el Shift o con el Alt podemos, de las selecciones que tenemos, podemos seleccionar más o deseleccionar algunas que no nos interesen. Y más o menos por ahí sería como esos procesos que yo sigo a la hora de pintar. De todas maneras, si se les pasó algún dato o demás, al rato les voy a subir en el grupo de Facebook 2 métodos o 2 como metodologías diferentes de cómo pintar rápido una ilustración digital, que muchas veces obviamente al estar pintando sobre gris, no vamos a tener como tanta variaciones de color como podría ser de manera manual, ¿no? Sobre todo aquí lo importante va a ser tener muy presentes la teoría del color, ¿no? Que si pintamos, por ejemplo, una hoja verde, saber que de acuerdo a la teoría del color, pues las sombras siempre van a ser rojas del color verde, ¿no? Por ser el complementario. Y pues aquí vamos a estar pintando todo sobre la grisalla y obviamente eso va a alterar nuestro color. Podemos de manera manual, si sabemos bien trabajar, empezar a modificar algunos elementos que entendamos que pues tal vez así no funciona la luz o demás. Ya podemos ir como en las últimas etapas definiendo bien todos estos detalles. Bueno, luego, este sería el primer ejemplo. El segundo ejemplo sería este. En este caso, pues yo tenía como referencia pues dibujar algo como submarino, ¿no? O algún monstruo submarino. Entonces empecé a tomar mi bootboard. De aquí comencé a pintar con brochas de texturas, un fondo. Apliqué un boceto que más o menos tenía en mente. Apliqué pues a partir de siluetas y de poco a poco pues esa silueta la fui modificando hasta tener como este monstruo marino. La idea de lo que iban a hacer como el fondo submarino. Dibujar mi buzo y algunos elementos como un cráneo, algunos efectos como serían las burbujas. Aquí voy a eliminar el boceto y pues va de poco a poco construyéndose así la imagen. Posteriormente pues haríamos un ajuste de valores, que aquí pues no salió, pero pues se va haciendo un ajuste de valores. Y de nuevo, ¿no? Aquí utilicé lo del control M y algunos detalles para ir pintando rápidamente esta imagen. Y por último, pues algunos ajustes de color, que notan que aquí empecé a agregar algunos elementos morados que con las capas de control M, pues se terminaron eliminando, ¿no? Al ir modificando los valores. Y pues más o menos sería este otro ejemplo. Y por último sería este, que igual era como realizar una ficha o una carta de tarot. En este caso, pues enfocado a la que es la torre, ¿no? Tengo mis bocetos, bueno, mis referencias. Y aquí hice el photobashing, que es el que pues igual les estaba mencionando al principio de la clase, el profesor. Igual en ese castillo lo que realicé fue photobashing. Tomé algunas referencias y yo lo que hice fue como un ensamble, ¿no? Como si fuera un rompecabezas. En este caso, pues vemos de aquí de algunas referencias. Bueno, no sé si aquí se tomaron, pero igual, ¿no? Con un mood board empecé a cortar algunos elementos que me interesaban, como por ejemplo esta torre. Y poco a poco lo realicé como si fuera un collage, ¿no? Más o menos para dar algunas nociones de lo que quería. A partir de aquí, yo... Ay, ¿está aquí algo? A ver. Ok.
De aquí yo ya empecé a definir como lo que sería mi espacio. Esto es esencialmente lo que tenía anterior del collage. Yo lo que hice fue como marcarlo como si fuera una silueta y a partir de ahí empezar a agregar la grisalla, ¿no? Empezar a agregar elementos de grises y eso conforme se me iban ocurriendo que podía quedar una ventana, una casa o algún elemento de la torre. De aquí fui adaptando, agregando las grisallas, definiendo poco a poco cómo iba a quedar esto. Algunos elementos importantes que ya sabía que existían de la carta, por ejemplo, que la torre siempre tenía que estar quemándose por el significado de la carta. Pues aquí algunos elementos. Le fui agregando lo que serían los tonos de color, ir detallando, limpiando lo que serían los bordes, agregar efectos, ir haciendo variaciones de tonos o de saturación. Igual, ¿no? Que estas imágenes se habían quedado como muy opacas o muy oscuras, pues decidí iluminarlas. Y bueno, por último ya agregué los últimos detalles de lo que sean como estos elementos, ¿no? Y más o menos así. Ahora, ¿por qué esto entra igual dentro del tema de lo que serían los thumbnails? Bueno, de hecho aquí voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo podemos iniciar a hacer esto sin tomar todas estas referencias. A ver. Algo que ustedes van a ver mucho y de hecho les aconsejo que de repente se paren a ver en YouTube algún de estos ilustradores o concepts de landscape o de paisajes. Lo que se recomienda, al igual que iniciamos la otra vez con los thumbnails de personaje, sería, podemos dibujar ya sea alguna, a ver, déjame checar esto. Podemos hacernos unas como cuadrículas o unos rectángulos donde vamos a pintar, ¿no? Ya sea así o pues ya con más calmita ir pintando, ¿no? Nuestros cuadrículos, cuadrículas. Ahí, pues así, ahí rápidamente. Entonces, una vez que tenemos nuestro cuadrado o un conjunto de cuadrados, me copié así. Esto de acá arriba que está todo mal hecho. Ahí está, más o menos. Partimos de unos cuadrados, bueno, cuadrados. Y aquí lo que podemos hacer es comenzar a pintar, digamos que... Ay, está. Activo esta cosa. Podemos partir de algún tono gris. Déjenme pintar debajo, que esto lo hice todo mal, pero bueno. Ay, aquí. Ahí está. Ok, podemos tomar un pincel, pintar rápidamente una forma. De aquí, igual, ¿no? Vamos agarrando diferentes tonos de grises. Voy a cambiar de pincel por uno de esos que tengo aquí. ¿Cuál agarramos? Vamos a agarrar este. Y podemos comenzar a jugar, ¿no? Igual con lo que sería lo mismo que las siluetas. Podemos empezar aquí a pintar. Hacer algunas formaciones. Igual aquí es donde podemos empezar a utilizar lo que sería la composición. Vamos a abrir esto. Vamos a agregar algunos elementos. Y por aquí. Igual, no sé si de momento alguien quiera preguntar algo o tiene alguna duda o algo que quiera complementar con esta información. ¿Nada? Ok. Bueno, aquí podemos empezar a hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Está. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí lo pinté muy, muy oscuro. Vamos a bajar ese tono. Y aquí vamos agregando elementos. Es un poco como lo que vimos la clase anterior de los personajes, de empezar a explorar sin como tener nociones muy claras de qué estamos haciendo, tal vez.
empezar a ver y conforme vayamos viendo figuras o formas, ir definiéndolas. Por ejemplo, de repente podríamos encontrar que en alguna de estas figuras encontramos una casa o alguna persona o algún elemento así que queramos meter, ¿no? Incluso de ahí vemos de artistas conceptuales que comienzan a hacer como paisajes donde hay castillos o fortalezas gigantescas, pues casi la mayoría siempre parte de esos principios, ¿no? De empezar a dibujar como en miniaturas o hacer un conjunto de miniaturas donde vayamos explorando o viendo diferentes técnicas o diferentes, pues sí, como conceptos base. Y bueno, yo aquí lo estoy haciendo bastante rápido. Repito, pues aquí va a depender de qué tanto quieran definir o detallar algo. Podemos igual ir tomando con el Alt. Ya saben que vamos seleccionando algunos tonos para no tener que ir y venir a cada rato de nuestras muestras de color. Y pues ahora sí empezaremos a definir por aquí. Algo así, vamos checando esto. Y podemos ir definiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ser una estructura. Más o menos. Y algo por ahí. A ver, vamos a hacer otra que sea más oscura de acá. Okay. Algo por aquí. Vamos a dibujar, por ejemplo, aquí una persona. Más o menos. Igual les repito, aquí es cuestión de ir explorando, ir soltando un poco la mano y confiar en el proceso. Y bueno, creo que así de manera general sería pues como esos diferentes flujos de trabajo y en general lo que sería como el diseño de escenarios o concept y puntos que hay que tener en cuenta si queremos mejorar o hacer que nuestros escenarios queden como lo mejor posible o que sean, digamos que más correctos, ¿no? Que no de repente tengamos a una persona volando en el espacio o un árbol que no tiene una orientación o perspectiva.